Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en tercera llamada Luces, Cámara y Prevención y viendo a los chicos de allá afuera que se la pasan riendo y cotorreando. Un saludo para ellos, Eric, César, muchas gracias por el apoyo siempre. Ya están jugando, así son ellos. Estamos aquí en Foro Café Radio, recuerden nos pueden ver ver por Facebook, YouTube, escucharnos por Miss Clown, seguirnos en Instagram y Twitter. Todo por Foro Café Radio y búsquenos también en las redes sociales, Facebook, Tercera Llamada Rose. Y bueno, el día de hoy está como muy ad hoc con el tema que vamos a tratar, que son temporada invernal, la prevención de enfermedades respiratorias. La verdad es que hoy ha ido bajando cada vez más, creo, la temperatura, o al menos yo sintiendo más frío en el día, a pesar de que ando corriendo en la ciudad, que hoy hay una infinidad de tráfico por todos lados, pero sí, se siente el frío a pesar del calor humano y del calor del tráfico. Y para ello, para tratar el tema de la temporada invernal, pues tenemos aquí al doctor Diego Balcón Caro, quien es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad en epidemiología por la UNAM y cuenta con una maestría en administración pública en el Centro de Posgrados del Estado de México. Su especialidad es la epidemiología. Diego, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. ¿Qué tal? No, a ti gracias por la invitación y como comentas, el tema nos cae súper bien. Yo creo que en toda la República hemos sentido estos cambios tan bruscos de temperatura. En las zonas del norte, pues bueno, ya es algo que se espera, pero de repente acá en la Ciudad de México dices, bueno, como que todavía no es temporada y ya nos agarró con todo el frío y lo que queremos es que no nos agarre desprevenidos, así como cuando la mamá dice, mijito, no salgas sin el abrigo. Esperemos que las recomendaciones que les demos al día de hoy les sirvan a todas las personas para que los puedan aplicar, a las mamás con sus niños, a todos en general para poderlos aplicar, a todos nos sirve. Como dices, como no nos tome desprevenidos y este programa muy enfocado a la prevención, pues muy de acuerdo, en tiempo, aunque creo que un poquito atrasados, porque para prevenir tengo entendido que debemos empezar mucho más antes que... Pero nunca es tarde para prevenir. Claro, nunca ¿no? es tarde. Nunca es tarde para prepararnos, pues biológicamente, orgánicamente, físicamente, ¿no? Porque la verdad es que son tantos los requerimientos que requiere un cuerpo sano, que bueno, vamos a empezar por el hecho de que ¿cuáles son las enfermedades respiratorias? Imagínate, enfermedades respiratorias tenemos muchísimas, incluso hay institutos que tratan específicamente este tipo de enfermedades y especialidades como tal en la medicina que se encargan de ellos. Pero a grandes rasgos vamos a hablar de que existen algunos tipos de enfermedades. Algunas obviamente que se contraen a través de la infección por bacterias, algunas otras por virus, son enfermedades infecciosas que llegamos a contraer. Y en otro grupo encontramos las enfermedades crónicas, como puede ser el EPOC, cáncer en algunos casos. Entonces hablamos de estos dos grandes rubros de enfermedades en las que obviamente nuestro sistema respiratorio, que es vital para todos los seres humanos, pues básicamente si no respiramos no vivimos y si la respiración también no es de calidad, que se ve afectado por algunas enfermedades, pues va a haber mermar de cierta forma nuestra salud. Nuestro estado físico, Así claro, es. así es. Oye, Diego, bueno, pues en esta clasificación, bueno, como dices, enfermedades, una gran variedad, un gran abanico. En las cuestiones degenerativas, creo que como mencionabas, el EPOC es uno de los principales actualmente. Así es, tenemos dentro de estas enfermedades tanto el EPOC como el enfisema pulmonar también. En algunas ocasiones las personas que se ven más afectadas evidentemente son las personas que tienen un hábito tabáquico importante, por eso siempre no está de más, aunque muchas de las enfermedades no se desarrollan únicamente y directamente por esto, pueden ser multicausales entre algunas otras, pero sí hemos observado que todos los fumadores tienen un gran potencial de desarrollar un riesgo agregado a este tipo de enfermedades crónicas. Ambas, tanto el EPOC como el enfisema pulmonar son una de las enfermedades que puede tener riesgo de desarrollar un fumador. Evidentemente, además de el hábito tabáquico, que no es el único determinante para esto, se conjuntan algunos otros factores, ¿no? Como
también puede ser la genética misma del ser humano o la exposición a algunos otros factores que pueden aumentar este riesgo. Oye, eso yo creo que lo tocamos en otro tema más Así amplio, es, porque de es hecho, enorme. Sí, sería todo enorme, un tema sí, para ¿verdad? desarrollar, exactamente. Sí, yo creo que nos vas a acompañar en otra ocasión en ese tema, porque Con sí, de mucho verdad, gusto. creo que es muy complejo y muy actual, ¿no? Sí, solamente no olvidar que todas estas personas que ya tienen este diagnóstico como tal, no se pierdan también los consejos que les vamos a dar, porque obviamente ellos ya tienen un riesgo de por sí, con su enfermedad de base, y además en esta temporada invernal también se pueden ver afectados con mucha más razón y con unos factores un poquito más fuertes que la población normal, que aparentemente estamos sanos. Digamos que el organismo está más propenso a poder Sí, sufrir. efectivamente. Y las bacterianas, Diego, las enfermedades bacterianas. Dentro de las bacterianas tenemos también una serie, un abanico muy grande. Unas de las más riesgosas, sobre todo en el caso de los adultos mayores que observamos, son las neumonías, así como en las personas que tienen algún compromiso en su estado inmunológico. Estas personas también pueden ser muy lábiles a estos cambios de temperatura que se dan en estas temporadas, y obviamente al llegar un agente infeccioso, que en este caso sería una bacteria, pues también pueden comprometer su estado de salud, incluso en muchos casos llegar hasta la muerte. Muy graves. Esos, como llaman, paros cardiorrespiratorios, van de la mano con una bacteria. No precisamente el paro cardiorrespiratorio como tal, pero en el caso de las neumonías, obviamente hay una bacteria que está desarrollando todo este padecimiento y que lleva al organismo a una serie de procesos que pueden desencadenar en la muerte si es que no se atiende a tiempo, o si además de esto ya existen algunos otros compromisos en el sistema inmunológico, como lo decíamos hace un rato. Puede ser VIH-Sida, puede ser diabetes mellitus, puede ser incluso una malnutrición que nos puede desencadenar que el huésped, en este caso el ser humano, no soporte esta enfermedad y pues pueda desafortunadamente morir. O sea, quiere decir, compromete y esfuerza tanto pulmones y por derivado el corazón, que es también en que ayuda, como que trabajan en coordinación todos, ¿no? Imagínate, y entonces lo importante es, aquí el mensaje es no descuidarnos, porque es como una bolita de nieve que puede ir así creciendo. O sea, de algo mínimo podemos llegar a una cuestión muy grave. Claro, porque a veces incluso muchos de nuestros pacientes no se conocen con estos padecimientos, como los que te acababa de mencionar. Mucha gente que no se conoce diabética, incluso maneja unas glucosas muy altas durante mucho tiempo. Hay gente que, por ejemplo, no se conoce con un diagnóstico por infección de VIH, y también es como a veces debutan en estos padecimientos porque no estaban conscientes de su diagnóstico. Tienen alguna otra enfermedad agregada en estos casos, y es cuando se descubre que había otra situación. Digamos que la evolución que nosotros podríamos considerar de momento como una simple gripa va evolucionando, se va haciendo más grave, y vamos descubriendo ya cuando llegamos prácticamente a clínica que tenemos un factor extra que nos está generando que se agrave todo nuestro organismo, todo nuestro cuadro clínico, ¿no? Por eso es bien importante que nos chequemos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un programa excelente que se llama Prevenims, que el mensaje es que te cheques una vez al año por lo menos, para que conozcas tu estado general y puedas descubrir si hay alguna otra alteración en tu sistema, en tu organismo, y para que una vez que lo descubras te puedas tratar a tiempo. Ok, creo que esto va un poco de la mano. Estuvimos tratando hace un tiempo, no sé si tuviste la oportunidad de escucharnos, cuidados paliativos, y yo creo que iría un poco de la mano el hecho de ser ya una enfermedad crónica degenerativa, claro, aunado a un factor externo que sería una infección, algo infeccioso de vías respiratorias. Sí, ya llegar a un nivel así de cuidados paliativos, ya estaríamos hablando de algo muy grave en los pacientes, que desafortunadamente ya no se puede hacer más por ellos en esos casos, ¿no? Pero la idea de hoy es que tomemos prevención, bueno, que escuchemos posibles. todo, hasta dónde puede llegar el nivel de considerar, porque generalmente decimos es una gripa, y la gripa ha pasado a un nivel más grave, como es en el caso de los virus, ¿no? Así es, a todas las personas que estuvimos en alguna forma en contacto con, recordarás que en 2009 tuvimos el problema de la influenza aquí en México, que fue muy fuerte, sobre todo aquí en la zona centro del país, donde hubo muchos casos de pacientes que en algunos casos no tuvieron una atención a tiempo, y entonces se complicó, ¿no? Además de muchos otros factores que en aquel entonces sucedió, que era una enfermedad nueva,
que nos costaba un poco poder diagnosticarla al 100, pero hoy en día ya después de casi 10 años de haber pasado por esta epidemia y que afortunadamente hemos logrado avanzar en muchos casos, tanto en el tratamiento como en la prevención. Tenemos hoy en día la vacuna contra la influenza que es muy buena y que después vamos a abordar un poquito el tema. Así es. Pero a 10 años casi de haber sufrido todo esto en el país, pues yo creo que con todas las medidas de prevención que tenemos debemos utilizarlas. Diego, una diferenciación entre lo viral y lo bacteriano, porque digo, como enfermo, como individuo, vamos a tomar una consulta y nos dicen, es bacteriano, es viral, pero en realidad nosotros no entendemos, nosotros queremos la cura de lo que sentimos, ¿no? Totalmente, e incluso para nosotros como médicos, hacer el diagnóstico como tal diferencial entre estos dos grandes corrientes de estas enfermedades, saber determinar si es bacteriano o viral, es muy complejo también para el personal médico en realidad. Puede haber alguna sintomatología de repente, dependiendo Similares. casi es de un inicio muy similar en algunas ocasiones, pero por ejemplo, cuando hablamos de influenza muy particularmente, el inicio del padecimiento es un poco más fuerte de lo normal. Tú cuando te resfrías, todos nos hemos resfriado, yo creo que todos los que nos han visto es lo más común que hemos pasado en la vida. De hecho, prácticamente de las primeras enfermedades que atendemos los médicos en este país, y entonces hablamos de que un resfriado, hasta el nombre lo dice, un resfriado común, todo lo hemos tenido, y vamos viendo cómo empezamos con esta sintomatología. Primero es así de, au, como que me duele el cuerpo, au, como que me duele la cabeza, au, empiezas con esa sintomatología que empieza el primer día, el segundo día, se empieza a agregar el escurrimiento nasal, ojos llorosos, va poco a poco y hasta que en un tercer día aproximadamente, exactamente, ya empiezas a hablar así como raro, y te empiezan a remedar así. Algo así. Y entonces, todos conocemos muy bien esa sintomatología que sin ser médicos la podemos ubicar perfectamente, hasta que ya se desencadena un poco más y dependiendo obviamente del huésped, es decir, de la persona a la que está atacando la enfermedad, pues va a ser cómo continúe esta sintomatología, si se va a empezar a agravar, si ya empieza un escurrimiento más intenso, congestión nasal, dolor de cabeza en este caso, muchos otros agregados. Pero en el caso de influenza, por ejemplo, por lo general en los pacientes es más súbito el inicio. Vamos a encontrar que el dolor es más intenso, dices, oh caray, o sea, he tenido resfriados y esto es mucho más, esto es un malestar más intenso. Bueno, antes de que sigas describiendo la influenza, ¿podremos decir qué es la influenza? Claro, es una enfermedad infecciosa en este caso, de origen viral, que se transmite tan fácil como un resfriado común. Ahorita yo que estoy hablando contigo, si yo imagínate que fuera un portador en este caso, ya a través de las gotas de saliva que nadie ve y a pesar de que tenemos una pantalla buenísima, no se puede ver, pero todos cuando hablamos expulsamos imaginemos como un spray. Moléculas. Cuando haces el spray para el cabello y que se ve así, pues vamos a imaginar que así son las partículas que despedimos cuando todas las personas hablamos. Y entonces la persona que está más cercana a mí las está respirando y ¡pum!, ya se fue al interior de su organismo. Ahora va a depender de muchas cosas, ¿no? De cómo está tu sistema inmune, de algunos otros factores agregados, pero es la forma más sencilla y fácil de que se puede transmitir. Bueno, además de esto, déjame decirte que también por el uso de algunos otros artículos, por ejemplo, los teléfonos, es algo que siempre tenemos en la mano y de repente lo tocamos, las manijas de las puertas, algunas otras zonas en las que tenemos contacto y bueno, todos por ejemplo hacemos uso del transporte público, claro, entonces sí. Todos nos tomamos de los tubos y entonces ahí pasaron no sé cuántas manos. Sí, por eso la recomendación constante del uso del gel para poder eliminar. Mantener las medidas básicas que un poquito adelante las vamos a ver, yo creo, y es muy fácil de mantener. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que nosotros mismos tenemos después la forma de autoinocularnos, porque ya te dije, bueno, nos tomamos del transporte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? De repente, ay, me pica el ojo así, le vamos así. Sí. Y finalmente tenemos unas mucosas que es a través de donde entra este microorganismo y se va. De repente vamos y nos tocamos la nariz,
Oh, peor aún, luego van y se chupan las manos. Bueno, Entonces, hay ya te imaginarás cómo muchas sucede. formas de transmitir, por lo mismo que dices, tan solo en el habla, pues cuántas personas Imagínate, claro. nos acumulamos en lo que es el transporte público, ¿no? Por eso las medidas en el 2009 de evitar tanta circulación de las personas. Digo, ahorita tan solo yo venía en el transporte y tosían por un lado, estornudaban por otro. Sí, y entonces, bueno, además viendo el tema que íbamos a tratar, yo venía pensando. Sí, imagínate uno que se dedica a eso y en la epidemiología dices, empiezas a ver virus y bacterias por todos lados, pero no es la idea, no queremos que todos entren en pánico. Al contrario, es aprender las medidas, como dices, vamos a estar hablando poco a poco de cómo irnos previendo, cómo ir tomando estas medidas, como dices, pues cuidemos con quién hablamos, cuando esté enfermo, pues cubrirnos la boca, por ejemplo, muchas cosas más. Diego, ¿hay una temporada de influenza? Sí, efectivamente. Nosotros a través de todos estos años que en México sufrimos por el ataque de esta enfermedad y todos los estudios epidemiológicos que vamos checando, además de manera semanal se van reportando todos los casos en el país que van existiendo, y hemos observado que hay dos grandes repuntes en lo largo del año. Uno, el más importante obviamente es en esta temporada invernal. A partir del mes de finales de octubre, principios de noviembre, comienza, imaginemos como si fuera un piquito, una montaña, y empieza a subir. Evidentemente tiene un auge muy importante entre los meses de diciembre y enero, que obviamente se relacionan con las temperaturas más bajas en nuestro país. Pero ahí tenemos otro foquito rojo que no debemos de pasar desapercibido. Alrededor de entre los meses de abril y casi mayo, tenemos otro repunte que a veces la gente no lo imagina y es cuando más nos agarra desprevenidos. Por eso nosotros... Yo tengo mi teoría, me encantaría saber tu teoría. Que vamos pues Diego, te digo que hay una esa cuestión de ¿por qué en mayo? Pues yo creo que igual por los choques de temperatura que nos exponemos luego más, ¿no? Sí, de hecho, incluso hay muchos estudios que se han realizado en todas partes del mundo y es muy clásico de repente de que escuchemos el comentario de la mamá o de la abuelita que nos dice, es que si sales al frío te vas a enfermar de gripa. Entonces, eso es clásico, ¿no? Y a través de todo este tiempo se han realizado, muchos estudios. Evidentemente el cambio de temperatura como tal no te genera el resfriado ni que te enfermes de gripa como tal, porque necesitamos el agente causal, que en este caso es un virus. Si no está el virus no vamos a tener la enfermedad. Pero ahora, todos esos estudios que se han realizado nos dicen que si bien el frío como tal no es el que te provoca el padecimiento, sí puede determinar que tu organismo puede estar más susceptible a enfermarte estando ya el agente presente. ¿Por qué sucede esto? Cuando nos exponemos al clima más frío, tenemos nuestro sistema inmune está compuesto por muchas barreras, entre ellas las barreras físicas primero, que nuestra nariz es la que calienta el aire antes de que entre a nuestros pulmones. ¿Y cómo respiramos por la boca? Y nos encanta, y más cuando hace frío, te darás cuenta que nuestra nariz se pone toda fría, y entonces ya a nivel un poquito más micro, tenemos una serie de células como los linfocitos que nos ayudan a combatir una serie de enfermedades. Y entonces por ahí algunos estudios han observado que cuando hace frío obviamente la nariz se pone más fría, los vasos y los capilares se reducen por la misma condición del frío y no permite que estas pequeñas células puedan llevar a cabo su acción, que es cuando respiramos, entra en contacto con el agente causal, pudieran captarlo allí y evitar que siguiera avanzando. Imaginen que es como son los guerreros y nuestra defensa va y dice, bueno, no pases, pero con el frío esas defensas se retraen un poco y entonces el microorganismo pasa entre ellos y entonces es cuando puede desencadenar ya estos padecimientos. Entonces hasta los hábitos tienen mucho que ver en esta cuestión de la prevención. Y los consejos, te digo que siempre nos brindan, tienen toda la razón. Hay que abrigarnos, no exponernos, porque si ya está el virus presente en el ambiente y nosotros nos exponemos a estos cambios de temperatura, ahí es donde entra precisamente en acción. Sumamos factores. Sumamos factores, exactamente. Oye, Diego, ¿y por qué una vacuna anual de la influenza? ¿Por qué una vacuna anual? La vacuna contra influenza tiene muchas características en particular.
virus que provoca esta enfermedad es un virus que muta cada año. O sea, el virus contra el que te vacunaron el año pasado, en 2017, ya es completamente diferente al que está en circulación ahorita en 2018. Los virus, imaginemos como un globito y que encima tiene muchas partecitas que son las que van cambiando precisamente, que nuestro cuerpo ya estaba como acostumbrado a reconocer y de repente dice, no lo conozco, tiene una escama diferente, un color algo distinto. Micro, sí, imagínenselo así con un vestido diferente al monito. Y de repente ya no lo reconoce nuestro organismo y es cuando caemos en la enfermedad. Oye, y entonces por eso entramos en polémica los seres humanos al decir que no funciona la vacuna, porque me puse la vacuna, pero de todos modos me enfermé. Sí, además de esto, de que el virus es cambiante, que muta cada año y es por eso que es una cepa diferente y por eso nos las tienen que inocular de otra manera, diferente a la del año pasado. Aquí en este caso también hablamos de que la vacuna es una vacuna que no trae el virus vivo como tal. Entonces, este virus ya fue inactivado, es una vacuna inactivada, se llaman, y estos virus, cuando te inyectan esta vacuna, si el virus fuera vivo, pues existe la posibilidad que te pudiera desencadenar la enfermedad, pero como ya está inactivado ya por varios procesos que se realizan en los laboratorios, esta sí nos ayuda a generar esas defensas, pero esas defensas que genera nuestro cuerpo a través de este tipo de vacuna en particular no tiene tanta duración como otro tipo de vacunas. Es por eso también, además del otro que comentábamos, que se necesita la revacunación de manera anual. Ok, y bueno, como dicen, la influenza tiene una gran variedad y digamos que tú desmiénteme o apórtanos más, se inactivan los virus que consideran que son más agresivos para el ser humano. Bueno, en este caso hay varios tipos de virus de influenza. Entre los principales está así muy esquemáticamente A, B y C, que son los que atacan al ser humano y de repente por ahí alguna otra especie, pero los más comunes y que entran en más circulación actualmente son el de tipo A y el de tipo B, para los cuales está diseñada precisamente la vacuna que a nosotros nos aplican. Es decir, el que tú te apliques la vacuna cada año no va a impedir que te dé la enfermedad, pero sí te está confiriendo una gran protección. La protección que hemos observado está entre el 70 y 90%. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Probablemente te dé la influenza, pero no llegue a la gravedad de llevarte a hospitalización o a una cuestión muy drástica. Puedes adquirirla, pero con un cuadro moderado, digamos. Así es. Mira, claro. Me llama ahí la atención que nos pusieron un comentario de un bebé que adquirió la influenza a los 7 meses. Y le dio uno de los síntomas, fue la fiebre, está presente, ¿qué? Se presentó de con golpe. 39, ajá. A ver si nos puedes apoyar pues lo que se pueda, porque a veces lo que hay que acudir es al médico, bueno, por lo que dice ya lo atendió, pero hay algo que puedas ahí tú aportarle. Porque yo vi que la vacuna pues se aplica a partir de los 6 meses. Así es. Y el bebé pues al parecer ya tenía la vacuna. ¿Cómo se Sí, en el caso de los bebés, siempre un paciente pediátrico va a tener pues muchas complicaciones en su manejo. La vacuna está diseñada para mayores de 6 meses de edad, precisamente así como lo comentan. Y imagínate si para un individuo adulto y todas las personas que de repente alguna vez hemos pasado este padecimiento, yo en mi caso particular ya lo pasé, y es muy feo, muy fuerte, imagínate en un bebecito. Entonces nosotros dentro de todas las recomendaciones generales que hacemos, además de las básicas que son evitar que el bebé se exponga a cambios de temperatura, porque no hay que olvidar que un bebé de esa edad apenas su sistema se está desarrollando. Sí, mira, ya entendí la pregunta. Bueno, ella habla que le dio la influenza, que le dio fuerte la temperatura y que el medicamento que le dieron fue un antivirus que es solo para adultos, ya que no hay de uso pediátrico. ¿Esto es correcto? Así es. Y por eso te decía, en el caso del manejo de los bebés es muy complicado y
por eso en ellos debemos de acrecentar, siempre, bueno, en todas las personas debemos tener en cuenta al 100% las medidas, pero los extremos de la vida, en este caso menores de 6 meses y los adultos mayores, son los que pueden estar con mucha más predisposición a este desarrollo de enfermedades. Oye, fíjate que también leí por ahí que las personas, las mujeres embarazadas pueden contribuir al vacunarse al cuidado de sus bebés en útero y al salir de útero, pero no hay un periodo. En este caso, para la vacunación de las mujeres embarazadas, que es algo que recomendamos, se puede aplicar la vacuna en cualquier trimestre del embarazo. Vuelvo al punto que mencionaba yo hace un rato, porque todas las mujeres cuando están embarazadas, obviamente, una de las principales cosas es proteger a su bebé. Así es. Tú no me dejarás mentir. Y entonces a veces tienen un poco el temor de decir, me vacuno, y sobre todo con esta vacuna que de repente ha causado tanta polémica. Exacto. Vamos al punto particular de la vacuna en embarazadas. Se puede aplicar en cualquier trimestre del embarazo, en cualquier momento que llegue a nuestro consultorio, y si está disponible la vacuna, debemos aplicársela. Esta vacuna, como decía yo hace un rato, es una vacuna inactivada, quiere decir que no tiene el virus vivo. No les va a pasar nada con que se apliquen la vacuna, ni tampoco van a desarrollar la enfermedad, porque hay gente por ahí, seguramente tú has escuchado, que dicen, es que me vacuné y me dio influenza. No es cierto. No es cierto, no fue por la vacuna. O no era esa cepa. No fue por la vacuna, y muy seguramente ya estaba el microorganismo en su cuerpo en ese momento, y fue casual que se aplicara en ese momento la vacuna. Vuelvo. La vacuna no tiene el agente vivo de entrada. Sí, a ver, entonces volvamos ahí nada más para encuadrar esta parte. Si yo ya estuve expuesto a alguien o adquirir este virus y me pongo la vacuna realmente dice por ahí que tarda 2 semanas en que mi cuerpo lo asimile. Y no quiere decir que mañana que me vacune yo ya tengo con reacciones de la influenza. No, es una adquisición. Pues sí, pues ya la traía yo por ahí. Sí, no le echemos la culpa al vacunador. En este caso ya tenías el virus o lo adquiriste en los días posteriores. El periodo de incubación de estos virus puede ser muy rápido, incluso puede tardar hasta un día de que lo adquirimos y empezamos a desarrollar los síntomas hasta una semana. Todo depende de los organismos. Como dices tal, del huésped. Del huésped en este caso. Y como bien lo decías, no que ya desde ahorita que me vacunaron, a la hora ya estoy con un campo de protección. No, tiene que pasar en nuestro organismo para que se desarrollen todas las defensas alrededor de 2 semanas. Ahora sí, para que nos invada. Por eso es tan importante que las personas que están en riesgo se apliquen la vacuna lo antes posible, para evitar que cuando ya está circulando el virus por todas partes, lo vayamos a contraer. Bueno, ya que hablamos de algunos grupos especiales, las personas alérgicas, ¿pueden vacunarse sin ningún problema? Sí, mira, ahí vamos a tratar de desmitificar claro, porque alrededor de esta vacuna creo que hay más mitos que las pirámides de Teotihuacán, te lo juro. En este caso muy particular, de repente me he encontrado con personas que vamos a vacunarlas y nos dicen, no, es que yo soy alérgico. Pero alérgico ¿qué, a los piquetes? ¿O como a qué? No, en realidad, mira, como tal, lo único que está descrito en esta vacuna es que las personas que son alérgicas a la proteína del huevo, si has comido huevo alguna ocasión, has estado en contacto con estos productos y no has tenido ningún problema en toda tu vida, la vacuna no te va a provocar nada, absolutamente nada. E incluso todavía te la pueden aplicar si tienes algún padecimiento leve, en este caso algún resfrío, alguna diarrea que se ligera, te la puedes aplicar sin ningún problema. Mucha gente dice, no, es que como que me ando sintiendo un poco mal de la garganta, ya no me la voy a aplicar. Ante padecimientos leves como estos, se la pueden aplicar sin ningún problema. Oye, otra característica que a mí me ha llamado la atención de cómo se presenta la influenza es que dicen muchas veces se presenta como un problema estomacal, con diarreas, cosas así. Dentro de todos los casos que hemos observado, si bien no es un síntoma clave, sí hay muchos pacientes que refieren dolor abdominal e incluso alteración de las evacuaciones. No es el síntoma específico para determinar este padecimiento, pero sí es uno de los síntomas
que el paciente refiere como agregados a todo esto. Uno de los principales, que si pudiéramos decir de los más alarmantes, obviamente es la fiebre como tal. Se puede presentar fiebre arriba de los 39 grados centígrados y obviamente las mialgias y artralgias, que no es otra cosa más que dolor de músculos y articulaciones. Clarito, porque si no, no entendemos. Así sencillito. Son muy intensos, el dolor de cabeza también que presentan los pacientes, y en algunos otros hemos observado que manifiestan tos seca. Es decir, que estás tosiendo y no hay ninguna flema ni presencia de alguna otra secreción, y es una tos que no para y estás así y toses por allá y toses por acá. Es otro de los síntomas que podemos describir dentro de estos padecimientos como tal. Wow, tantas cosas. Oye, Diego, a ver, influenza estacional, influenza H1N1, hay variantes. Ajá. La influenza estacional, digamos que es la gripa normal. No. Aquí hay otra diferencia. A ver, está el resfriado común, que es lo que la gente habitualmente llama gripa. Pero ya le tenemos miedo, ya no sabemos. No, pero aquí lo importante para no tener miedo y para no paniquearnos es tratar de identificar cuáles son los síntomas que pueden disparar esa alarma. Si tenemos unos síntomas muy simples, como es en el caso de el resfriado común, que te decía yo hace un rato que puede ser escurrimiento nasal, lagrimeo, un ligero dolor, estornudos, cosa que no trasciende y que no va más allá, que no presentamos una fiebre como la que te decía yo hace un rato. ¿Hablemos de síntomas tolerables? Tolerables, que incluso todavía estábamos a trabajar así y no nos dificulta nuestro día. Ante esos síntomas, las personas, lo ideal es que permanezcan en reposo, ciertamente, porque está ya una enfermedad invadiendo nuestro cuerpo. Lo importante es permanecer en reposo para reservar energías y que nuestro cuerpo pueda luchar contra esa enfermedad. Tomar abundantes líquidos, eso es definitivo ante las secreciones que podemos estar presentando, y pueden hacer uso de estos antihistamínicos de uso libre sin ningún problema. Y eso es la gripe normal. Normal, resfriado común. Ahora, si ya estamos hablando de influenza en alguna de sus variantes, como puede ser la estacional, o ya si hablamos de la que es H1N1, que es la que creó toda esta pandemia de la que nos vimos afectados, entonces sí, como te decía hace un rato, los síntomas van a ser más intensos, más fuertes, y ante eso sí, no te esperes, ve a consultar a tu médico. Obviamente ahí es donde se refleja la fiebre mayor de 39 grados que decías. Y la pregunta es, ¿siempre va a ser externa la fiebre? ¿Siempre va a ser una fiebre de sentir la frente caliente, el cuerpo tiritar? ¿O puede haber fiebre interna que simplemente sientas el malestar, pero no puedas localizar que te sientes así calientito, ¿no? Sí, y bueno, voy agregando esa parte al hecho de la meningitis, ¿no? Porque una fiebre externa la puedes también identificar y sabes cómo la tienes que atacar y demás, pero... Como tal, bueno, la fiebre es fiebre y no tiene esas variaciones que a veces la gente refiere, que la contempla así como tú comentas, ¿no? Dice, es que como que siento como si fuera así como calor interno, pero pues me estoy sintiendo y no. A veces puede ser muy subjetiva esa forma de medir la fiebre en los pacientes, entonces lo ideal es que en casita todos tengamos un termómetro, ya sea de los clásicos o digital, con todas las variantes que pueda haber, para que pueda ser más identificable este dato y que se lo puedan referir a su médico. ¿Dónde tomar la temperatura? ¿Axila, oído? Con la variación que existe hoy en día, de los más comunes es la temperatura axilar. Incluso hay otros que rapidísimo los pones en el oído y le puedes detectar la fiebre, incluso hasta en la frente. Sí. La toma es casi exactamente la misma, la variación es mínima en realidad, y cualquiera de los tipos de termómetros que puedan tener en casa, siempre es muy importante que todos tengan, más en especial cuando hay un bebé en casa. Eso es algo básico que tenemos que tener en nuestro botiquín, claro, porque a partir de eso, ese es el parámetro que nos va a disparar en muchas ocasiones el salir a buscar atención médica. Yo te preguntaba esto de la fiebre externa o interna porque yo tuve un caso en casa muy especial, o sea, la niña se ponía pies fríos, manos frías, frente fría, y la llevaba al médico y era fiebre arriba de 39.
Es una de las manifestaciones que a veces tienen muchos de los pacientes, que las extremidades se ponen frías, aun cuando la temperatura corporal está elevada. Así es otra de las características, sobre todo en niños. Las mamis no me van a dejar mentir. Es una de las cosas que pueden encontrar. Son casos raros y casos que dices tú, bueno, ¿qué les haces? No, porque no puedes identificar. Bueno, ya con el tiempo aprendes, ¿verdad? Pero de primera instancia no sabes si el niño tiene o no tiene fiebre, sí, como y qué tal. pasa cuando y nos llegas puede alterar la idea, dices, no, pero lo estoy sintiendo todo frío, ¿no? Así es, dices, bueno, ¿qué pasa? Pero es una de las formas también, características. Fíjate que nunca me había tocado hasta que me tocó. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy Prevenita. Qué guapa, Prevenita, ¿cómo estás? Sí, pero recuerda que estamos en temporada invernal y una de las recomendaciones es precisamente no saludar de mano, no saludar de beso. Lo que más quisiera, pero ahorita me encantaría la idea, pero pues no podemos omitir esas recomendaciones, recuérdalo. Lo sé. Y fíjate que nosotros, sobre todo los mexicanos, que somos muy afectuosos, estamos muy dados a hacer este tipo de saludos, pero coméntale a todos tus amiguitos que en esta temporada invernal una de las medidas de prevención es esa, no saludar ni de beso ni de mano, nada más así de hola. ¡Hola! Oigan, amiguitos, pues ya llegan, no los voy a poder saludar, pero los quiero mucho. Oye, Diego. Dime. A mí me duelen mucho las vacunas. ¿En serio, Prevenita? ¿Pero por qué? Son muy seguras, no te pasa nada y el personal que te vacuna es totalmente capacitado, entonces no tienes por qué tener miedo, Prevenita. Es por tu salud. Es que duele mucho. Es un piquetito nada más. Te lo juro. Te duele más un raspón, una caída, eso definitivamente te va a doler más. O te va a doler más si te enfermas, ¿eh? Pero ando jugando. Sí, se ve que eres muy juguetona, ¿eh? Sí, me gusta jugar, aprender y divertirme. Pues entonces si te gusta jugar y divertirte, necesitas estar sana. Por eso tienes que tomar en cuenta todas las medidas que te vamos a contar el día de hoy para que no te vayas a enfermar y puedas seguir jugando. Oye, y entonces si me la pongo ya no me voy a enfermar. Mira, si te la pones, vamos a evitar que estés en contacto. Al estar en contacto con todos estos bichitos que andan por ahí en el ambiente, puedas desarrollar esta enfermedad o pueda agravarse esta enfermedad en dado caso que la contraigas. Oye, ¿y puedo ir a la escuela? Sí, puedes ir a la escuela, por supuesto. Me da así, ashu. Ah, bueno, si ya te da una shua y empiezas a sentir fiebre, ¿sí sabes lo que es fiebre, Prevenita? Así que te empiezas a sentir calientita de todo tu cuerpo y dolor. Mi cuerpo, exactamente. Si te pasa todo eso, primero cuéntale a tus papis o a alguna persona mayor de lo que sientes para que entonces te tome tu temperatura ahí con un termometrito que te ponen aquí abajo de tu axila y entonces si determinan que es un poco alta, entonces te pueden llevar a tu unidad médica para evitar que te enfermes. Y cuando me lleven me van a dar una pastilla y ya voy a estar bien. Bueno, ojalá que fuera la medicina así de mágica y rápida, pero bueno, todo va a depender de tu organismo y de qué tan intenso sea el padecimiento para que el medicamento que te den pueda con un cierto tiempo determinado empezar a causar mejoría en tu cuerpo. No todo es tan inmediato. Como 8 días. Bueno, tal vez no tanto, pero tal vez un poquito menos. Así no voy a la escuela. No, tienes que ir, te va a gustar. Oye, pero bueno, me va a quitar poco a poco el dolor y las molestias que tengo. Así es. Y bueno, ya que me sienta mejor y ya no tenga tanto achú o tos y eso, ya puedo ir a la escuela y ya no voy a contagiar. Ya no vas a contagiar a todos tus compañeritos, que es lo que no queremos a veces que suceda, porque como tú sabrás, cuando estás con tus compañeritos, de repente estás tomando agua y le das así a tu compañerito del mismo vaso por compartida, por linda que eres, y eso tampoco está bien, porque entonces se transmite la enfermedad también de esas maneras. Oye, ¿y puedo qué hacer? ¿Tomar vitaminas o frutas? ¿Qué puedo hacer para estar? Lo ideal es que comas toda la comida que te da tu mami, que ella es muy sabia y te va a saber dar las verduras que traen vitaminas y minerales, así como las frutas, que son muy importantes para que las defensas de tu organismo estén al 100% y cualquier bichito que pueda venir aquí por alrededor tuyo no te vaya a causar esas enfermedades tan feas. Me estoy acordando que dicen, coma frutas y verduras. Efectivamente, tienen toda la razón, definitivamente. ¿Todas las
las verduras, todas. Todas las que te dé tu mami. Sí, no importa eso de que la vitamina C y no sé qué dice. Mira, por allí hay muchos mitos alrededor de la vitamina C como tal. La gente a veces cree que en estas temporadas invernales es bueno tomar vitamina C porque les va a evitar que se enfermen. Ya decíamos hace un rato, pero Benita, platicábamos con Rose hace un rato, que la enfermedad la causa un virus. Entonces, estando el virus presente y si tu cuerpo no está alimentado de forma adecuada, puedes caer en esa enfermedad, pero tengamos cuidado con los suplementos de vitamina C, que por ahí hay muchos en el mercado. No evitan la enfermedad, lo único que han observado es que ayuda en la formación de tus defensas, por ahí algunas células que hay en tu cuerpo que te protegen contra las enfermedades, pero no evita que te enfermes ni que te resfríes. Pero sí es muy importante que consumas todo lo que te da tu mami. Ay, oye, pues entonces voy a comer bien. Así es, esa es la mejor que puedes hacer. Oye, y bueno, y cuidarme y taparme. Protegerte, Porque que no salgas así, mira que andas toda primaveral ahorita, ¿eh? Sí, me iba a traer una bufanda. Se me Debes de olvidó. traer una Oye, bufanda. Pero es que luego andamos corriendo así, y da calor y me quiero quitar la ropa. Y mi mamá me dice, no te quites la ropa. Y eso hace que me enferme. No hace que te enferme como tal directamente, pero te expone a esos cambios de temperatura que pueden alterar tus defensas en tu organismo. Entonces lo que no queremos es que te expongas a cambios bruscos de temperatura. Como bien lo dices, si vienes corriendo y venías abrigada, espera un momento para irte liberando poco a poco de las prendas. Si tu ropa se mojó, alguna playera que traías abajo y demás, entonces esa sí debes de cambiarla, secar tu cuerpo y abrigarte nuevamente hasta que ya estés en un clima templado. No exponerte directamente a estos aires acondicionados de repente para evitar ese cambio brusco de temperatura y no puedas caer en esto posterior. ¿Y en la escuela luego no dejan entrar a los niños que tienen achú? Sí, es una medida de protección para todos tus compañeritos, porque si llega un niño que está estornudando, significa que ya lleva alguna gente por allí, y recordemos que hay muchos niños de repente en los salones de clase que están en una cercanía así como tú y yo en este momento, cada vez más cerquita, y entonces eso puede hacer que se propaguen esas enfermedades. Me estoy riendo porque me dijo que no me acercara. Ah, sí, pero te puedes acercar, no hay ningún problema, pero si empiezas a tener todos estos síntomas, debes de tratar de guardar distancia con tus demás compañeritos para evitar contagios. Oye, Diego, entonces, aunque yo no sepa si está enferma la otra persona, debo evitar saludarla. En esta temporada invernal es lo que nosotros recomendamos, porque a veces las enfermedades ya se pueden contagiar antes inclusive de que empieces a manifestar los síntomas, antes de que empieces con el achú que dices o el escurrimiento de la nariz, antes de que se manifieste eso, tú ya puedes estar contagiando a las personas sin saberlo, porque ya traes el virus. ¿Y si me da achú, tengo que andar así como los doctores con mi cubrebocas? Puedes andar con tu cubrebocas. Si de repente te da por estornudar, una de las recomendaciones es que estornudes de esta forma, así sobre el pliegue de tu brazo, no con las manos, porque imagínate, estornudas, te llevas los virus y luego, hola, ¿cómo estás? Y vas, ahí los andas repartiendo los virus. Entonces imagínate, hay que tratar de evitar eso. Y también en casita debes de decirle a mami que te ayude para que todas las manijas de las puertas se estén limpiando de manera continua. Los teléfonos que ocupamos en casa también, todos los utensilios de cocina también estamos lavándolos continuamente de una forma muy adecuada para evitar estos contagios precisamente. Oye, con ¿cómo se llama? Cloro. Puedes utilizar cloro o algún otro detergente sin ningún problema, para evitar que en estas superficies se quede el virus. Si bien no se va a replicar allí y no va a permanecer vivo durante muchísimo tiempo, pero sí, entonces vas, lo tomas y inmediatamente va después al poco rato otra persona y toma la manija, pues bueno, los puedes adquirir nuevamente. Ay, oye, son muchas cosas que tenemos que hacer y aprender para cuidarnos de la influenza. Y la gran mayoría son muy fáciles de realizar, que están al alcance de nuestras manos y que con esas pequeñas medidas podemos evitar este tipo de enfermedades, Prebenita. Sí, pero sabemos, pero no lo hacemos. Exactamente. Oye, Prebenita, ¿a ti te gustan los bebecitos? Sí. Bueno, en casita, todos los que tengan bebecitos, hay que tener muy particular cuidado. Algo que acostumbramos mucho, Prebenita, así como yo veo que tú eres de cariñosa, de repente vemos un bebé y decimos, ¡ay, qué bonito bebé! Y vamos y le agarramos los cachetitos, vamos y le plantamos tremendo beso al pobre bebé.
Imagínate cuántos virus y cuántas bacterias le vamos a dejar al bebecito. Todos los agarramos. Con manos sucias, luego los agarramos y los estamos besando y que el cachetito, eso vamos a tratar de evitarlo. Antes de estar en contacto con los bebés, sobre todo en el caso de los menores de 6 meses que están todavía más expuestos a este tipo de enfermedades por sus bajas defensas, vamos a lavarnos muy bien las manos antes de tocar al bebé, evitar besar a esos bebés porque los bebés no tienen por qué estarlos llenando de besos, y si de repente no te puedes aguantar esas ganas de, ay, qué bonito bebé, dale un besito en el pesito nada más. Oye, es por eso que le decías a Rose que los bebés y los adultos mayores son más vulnerables. Más vulnerables los bebecitos, Entonces, todos los abuelitos que conozcas por allí, hay que cuidarlos de este tipo de enfermedades eso te iba también. a preguntar porque bueno, yo tengo una amiga que es mi abuelita Ujú. y ella pues ya está viejita y me gusta abrazarla y Oh. besarla, pero entonces pues tengo que demostrarle de otra manera mi afecto. Efectivamente, de alguna otra forma tú le puedes demostrar tu afecto, que no sea con estos contactos físicos tan cercanos, para evitar que, imagínate, si está el abuelito en casa y de repente nosotros venimos de fuera y traemos ese virus que ya nos estuvimos exponiendo y se lo llevamos a casa al pobre abuelito, no es justo, bebenita. ¿Ya viste, Rose? Sí, Prevenita, ya escuché. Y bueno, también como tú estoy aprendiendo muchas cosas porque como bien dijiste, sabemos, pero no lo hacemos. Efectivamente. Pues Diego, ¿qué crees? Que este tiempo Ya se nos ha terminado. Sí, se fue y creo que bueno, fue muy aportativo, muy aportador. El programa, los comentarios, creo que sí hay cosas que aunque parecen lógicas por el tiempo, casi 10 años que hemos pasado después de la influenza y aún seguimos con muchas dudas y preguntas. Claro. No nos acostumbramos a que es una cuestión de salud constante. Y que a veces olvidamos, a lo mejor las nuevas generaciones como Prevenita, que no estuvieron en contacto o expuestas, o que por lo menos escucharon por allí las noticias de todas las personas que se enfermaban o morían en algunos casos, no se van a acordar de esto, pero es necesario recordar y retomar todas esas medidas preventivas. Yo insisto y siempre comento el hecho de decir que la cultura hay que estarla refrendando constantemente y este es uno de los temas que también hay que estarlo refrendando constantemente. Cambiamos de edades, culturas, evolucionamos, pero hay que seguir aprendiendo. Totalmente. Pues Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero pronto volver contigo, que nos acompañes aquí en el programa para que hablemos del EPOC y el enfisema pulmonar, el cual me parece algo muy álgido también en este tiempo. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos acompañado en Tercera Llamada Luces Cámara de Prevención.